En Frecuencia, un diálogo intercultural con la migración. Bueno, estamos en Frecuencia, en el segundo Encuentro Internacional de Migración. Nos encontramos con Olga Marina Sierra y Carlos Fernández, que nos acompaña desde nuestra hermana República de Venezuela. Personas totalmente involucradas en el tema migratorio, en el tema transfronterizo, activos aquí en la región y protagonistas y líderes del tema. Bienvenidos a En Frecuencia. Muchas gracias. Sí, estamos, pero desde hace muchísimos años, viviendo, analizando, estudiando nuestro contexto. Y el contexto de nosotros es la frontera, para bien y para mal, pero nosotros siempre le miramos el lado positivo del territorio, de las personas y de los procesos que se dan en esta frontera que siempre ha sido llamada la frontera más dinámica de América Latina, porque de verdad en ella ocurren muchas cosas importantes. Y los actores regionales, entre los que me cuento como profesora investigadora de la Universidad Francisco de Paula, hemos querido siempre trabajar en pos de todos los temas, interesarnos por todos los temas. Además, como somos educadores, pues tenemos la responsabilidad de orientar a las nuevas generaciones en el conocimiento de nuestro territorio, de lo que en él pasa y de lo que en él se puede hacer, que es como la visión siempre futurista de nosotros, cómo mejoramos lo que no está bien y cómo sembramos semillas de esperanza y de perspectiva en las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias por este espacio para poder dejarles conocer el sentimiento que como venezolano tengo cuando vengo a un evento de esto, y he sentido que se ha hecho un trabajo importante de parte de Colombia respecto a la percepción de los venezolanos. Como dice la doctora Marina, tenemos muchos años trabajando por la integración, por el reconocimiento, por la visibilización del papel del venezolano en Colombia, y antes sentíamos que había mucha xenofobia y de alguna manera mucha segregación, pero ahora hemos visto una nueva realidad. Se ha tomado en cuenta el papel del venezolano en la economía, en la sociedad de Norte de Santander, y eso particularmente me llena de mucha satisfacción. Y bueno, creo que estamos recogiendo fruto de lo que nosotros hemos hecho por muchos años. Seguimos trabajando desde la academia por consolidar, por investigar la realidad de venezolanos en Colombia, de colombianos en Venezuela, de esa mezcla, de esa combinación natural, espontánea, que termina en una mezcla interesante de valores culturales, religiosos, gastronómicos, hasta de la forma de hablar de ustedes y nosotros, ¿no? Nos ha resultado muy importante. Y bueno, y algo que recojo y destaco de este evento es que justamente se ha cambiado bastante la percepción de los venezolanos. Digamos, en el tema migratorio, cómo llevar esos insumos que en los espacios académicos institucionales como este, pues hay tantas cosas valiosas, o sea, experiencias fabulosas, pero cómo hacer que eso llegue a la base de la ciudadanía, a la base del cotidiano. Déjame, yo te respondo antes que la profesora Marina, porque en el trabajo que se hace aquí en Colombia, yo he visto a la profesora con sus alumnos, eso es la academia, recogiendo la realidad en el puente, en la calle, desde el que vendía las monedas hasta ahora el que camina y el que pasa y el que se le da comida. ¿Y qué hace la academia con esos trabajos? O sea, te desvela la realidad de las cosas, te la traduce, te la presenta, pero la academia no toma decisiones. Las decisiones son políticas y administrativas, entonces el trabajo de uno sigue siendo un trabajo poético, soñador, porque te descubre la realidad, pero no tenemos nosotros la capacidad de decir, bueno, atiéndase este problema, atiéndase. La profesora Marina, y no es por destacar su papel, pero ha estado pendiente del pimpinero que vende la gasolina, del que vende la moneda, del niño que se le da comida en la casa de alimentación que está en la parada. Pero luego, ¿qué? Todo eso, todos esos sentimientos se plasman en un trabajo final, y allí queda en la academia. Es decir, queda como un registro histórico de lo que venimos haciendo los académicos, pero nosotros como investigadores preocupados no tomamos decisiones. El problema está en la desconexión que hay entre
la administración pública y la generación del conocimiento que se hace desde las universidades. Como dice el doctor Carlos, falta que los políticos se interesen por el trabajo que nosotros hacemos los académicos, porque es que nosotros les damos la respuesta. Cuando investigamos, por ejemplo, la investigación recién que empezó la migración venezolana, nosotros fuimos al puente internacional y a los semáforos de la ciudad a entrevistar a los venezolanos, porque se daba lo que se llamaba la primera movilidad humana en la frontera, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, lo que dijeron hoy, en Cúcuta lo que más se da es la migración de las mujeres, y eso lo dice el estudio de nosotros, y nosotros planteábamos eso, hacer política pública, que nosotros no la podemos hacer, pero damos el insumo, ¿sí? Pero los políticos o los politiqueros más bien andan en otro cuento y no en resolver los problemas que luego realmente nos impactan a todos, ¿sí? Y lo segundo es que sí, es muy difícil uno lograr ese compromiso político del ciudadano, de interesarse por la verdad, que es lo político, porque es que la política es servir a los demás, buscar con otros la solución de la problemática que si uno no lo hace le impacta a uno también, pero realmente a ratos hay mucha indiferencia y a uno le cuesta muchísimo. Y yo que soy profesora de universidad, yo realmente vivo a ratos muy triste porque es que uno no consigue conectar a los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día, no sé, yo les digo, ustedes no están pensando ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo en su proyecto de vida. Ya no es el proyecto de vida de su papá, de su mamá, sino es el suyo. O sea, ustedes tienen que aterrizar en una realidad para saber realmente qué es usted, cuál va a ser el papel suyo y cuáles obstáculos se va a encontrar en usted. Usted es un actor del desarrollo, ahorita cúmplalo siendo buen estudiante, porque es su papel, es su rol. Así como su mamá, les digo así, se queda en la casa lavándole la ropa, haciéndole la comida, ese es el rol de ella. Y es un actor de la frontera porque ¿qué hiciera un estudiante si llegara a la casa y no tuviera con qué alimentarse? ¿Cómo sigue su proceso de formación como ser humano? Y yo como docente tengo que preocuparme por estar actualizada, por buscar la manera de cómo transmitir el conocimiento, de cómo despertar en ustedes el interés. Si están haciendo una carrera, por ejemplo, en comercio internacional, que no debe ser, yo le digo, yo nunca quise que la universidad le pusiera a esa carrera el nombre de comercio internacional, yo me los imaginaba a ustedes como gerentes de negocios internacionales, porque es que importar y exportar, eso es llenar unos formatos, bueno, sí saber unas cosas, pero tiene que ir usted más allá. Y yo les digo, ustedes tienen que pensar que el día de mañana pueden ser diplomáticos, embajadores, cónsules, no sé qué, miembros de estas organizaciones internacionales, ¿no? Y los pelados que quedan como preguntándose si de verdad yo puedo hacer eso. Y entonces es como a ratos, bueno, no sé, es un sentimiento encontrado de uno no obtener las respuestas que uno quisiera de la juventud de hoy en día frente a tantos problemas a los cuales se va a ver abocado un joven, porque es que pues, yo soy de mucho más edad que todos ustedes, pero la vida de nosotros fue diferente, pero es que el mundo ha evolucionado más hacia los problemas y los dilemas que antes, ¿no? Que cuando en la época de nosotros, como que era más fácil, empezando por los principios y los valores que están muy asentados en la familia y en la comunidad y en la escuela y todo, y el respeto por el otro y todo, que se ha venido perdiendo muchísimo y que quizás es uno de los choques generacionales que uno tiene cuando es docente de jóvenes de 22, de 21 años, frente a una profesora, empezando por el imaginario colectivo de que las mujeres deberían quedarse en la casa y que si usted es viejo ya debería jubilarse, cuando somos acumuladores de mucha experiencia y de muchos conocimientos, pero los jóvenes de ahora no nos ven así, nos ven es como los viejos que ya debemos hacernos a un lado, desaprovechando todo lo que pueden aprender de nosotros y que uno ya llega a una etapa de la vida donde uno está, como dicen, por encima del bien y del mal y lo que quiere es realmente ayudar a formar una serie de personas útiles para la sociedad, para ellos mismos y para la sociedad. Pero ahí estamos. ¿Qué piensan de la posibilidad aquí en Cúcuta o aquí en la frontera de que el arte y la cultura pueda tener como más incidencia?
Bueno, mira, primero la cotidianidad. Yo tengo un ejemplo muy bueno que estuve viviendo un tiempo en Venezuela, en una de las zonas de playa más hermosas que el país tiene. Cuando llegué a ese pueblo, es Puerto Cabello, en Carabobo, yo le pregunto a una chica, oye, ¿a qué playa puedo ir aquí? Me dijo, no sé. Y le digo, pero si estás en un pueblo de la más bella playa, pero como yo la veo todos los días, no me importa. ¿Sí? Entonces eso puede estar pasando con que aquí el cucuteño ve al venezolano todos los días y no lo ha dimensionado realmente cuánto puedo aprender de él, cuánto puede traerme, ¿no? Cuánto puedo intercambiar. Entonces creo que es un problema también de uno valorarse, de percibirse. Ahora, la respuesta en cuanto al arte es que justamente por eso es arte, porque hay libertad creativa. Y ojalá todos nosotros lo pudiésemos armonizar con el arte. De hecho, hay muchos elementos culturales que nosotros intercambiamos espontáneamente y no nos damos cuenta. Cuando tú vas a un evento como este, cantan el himno de Venezuela, la doctora Marina lo entona, pero cuando cantamos el himno de Colombia yo lo canto con el mismo sentimiento como si fuera un colombiano, ¿me entiendes? Y el baile, Rubén Darío, el esposo de la doctora Marina, es un cultor de la música bailable venezolana y se sabe más canciones que las que yo me pueda saber, siendo el colombiano, ¿no? Y nosotros en Venezuela, en cada acto que hacemos, algo le ponemos y ves a la gente bailando Brisa del Pamplonita como si fueran de acá. Entonces, yo creo que eso te permite, ojalá pudiéramos hacer un intercambio. Yo creo que en el caso del Banco de la República, lo cito porque estoy seguro que ustedes le hacen una propuesta de invitar artistas populares venezolanos y colombianos. Tendríamos un evento maravilloso de frontera, donde podríamos ver. ¿Por qué no lo pensamos las el expresiones, semestre entrante? claro, Eso que está diciendo Carlos. expresiones literarias, cuentacuentos, bailes, esos artistas de calle que tú ves. Tú tomas, yo hice unas encuestas el año 2021 a muchos de estos jóvenes que están cantando con su cuatro en los semáforos, y cuando tú les preguntas qué profesión tienen, son abogados, son ingenieros, son enfermeras, que se vinieron para acá, pero que tal vez depusieron un poco su actividad profesional, pero no su actividad creativa y artística. Entonces yo creo que esto que tú estás preguntando nos daría pie para pensar en organizar con tiempo un encuentro de cultores, de artistas venezolanos y colombianos en esta zona, para que a través del arte sensibilicemos el sentimiento de ser un solo hombre, una sola mujer, porque nosotros tenemos la nacionalidad que el Estado nos impone, pero a fin de cuentas somos los mismos. Yo creo que bueno, que en eso sí el arte no tiene fronteras. El canto, la poesía, el baile no tiene fronteras. Y sí es verdad que eso está por encima de lo que decidan los estados y las naciones. El arte no tiene fronteras y bien sería un instrumento maravilloso para unirnos, para acercarnos mucho más. Ahora que mencionabas como esas cosas que tenemos en común, se habla mucho de que somos hermanos, ¿no? Países hermanos, hay una hermandad, y yo pienso que ese concepto es interesante porque saquémoslo de un poquito del cliché, ¿no? Llevémoslo a que con el hermano uno también pelea, ¿no? O sea, las peleas entre hermanos son muy comunes. Entonces, enfocando desde ese punto de vista, ¿qué diferencias o qué obstáculos, qué barreras culturales piensas que hay entre Colombia y Venezuela, entre los venezolanos y los colombianos? Como viéndonos un poquito a la otra cara de la moneda. Bueno, esa sí es una pregunta difícil, porque es que nosotros vivimos en la frontera y nosotros esas diferencias no son tan marcadas como lo son en el interior del país, donde sí tienen un concepto diferente del venezolano, y seguramente que en el interior de Venezuela, si no me equivoco, también lo tienen, ¿sí? Nosotros no, nosotros sí, bueno, se había perdido un poco por la xenofobia que originó la migración demasiado, que no esperábamos en la zona, y en una zona con muchos problemas sociales y económicos y políticos también, y algunos actores pues recibieron a los venezolanos que venían también del interior de Venezuela con mucho rechazo
y xenofobia, ¿sí? Y con el cierre de frontera y la pandemia y todo, como que se agudizó ese sentimiento negativo, pero más era porque venía gente del interior y porque en el interior de Colombia también empezaron a ver a los venezolanos como los migrantes que no debían llegar, como los enemigos, y mucha de la gente que vivía acá como que copió el cuento, pero a medida que se va dando otra imagen, como dice Carlos, de lo que es el venezolano, porque la migración le ha tocado vivirla al interior de Colombia y en muchas partes de Colombia, pues van reconociendo que el venezolano no es el enemigo, que el venezolano es otra persona que tiene capacidades, que tiene habilidades, que puede aportarle mucho también a los procesos de desarrollo. Entonces ha venido como cambiándose eso. Entonces aquí en la frontera nosotros siempre hemos tenido el concepto de hermanos, ¿sí? Y como usted lo decía, sí, a ratos habían diferencias y nos peleábamos, pero ahí estábamos siguiendo en lo mismo, ¿sí? Eso trató de cambiarse mucho por lo que les dije anteriormente, pero yo creo que la gente ya también está empezando a mirar que el venezolano simplemente es un ser humano que igual que cualquiera de nosotros en el interior de Colombia, que hay la migración interna durísima por la violencia y todo eso, pues que es un ser humano que solo está buscando seguir sobreviviendo y ojalá en las mejores condiciones y que se reta a las dificultades que tiene y que busca los apoyos y que a ratos también los encuentra en mucha gente de Colombia, como también puede conseguir rechazos que más es de imaginación política, porque desafortunadamente ustedes lo saben que en Colombia venía la imagen más de la guerra, de la violencia, de la discriminación, que siempre trata de minimizar al ser humano y el ser humano se convierte en un instrumento para que unos pocos logren, pero para ellos. Bueno, mira, yo creo que yo cuando vengo por acá yo me siento un cucuteño más, ¿sí? Pero el que me escucha hablar, ahí las diferencias ahí son más geográficas. Los zulianos aquí, que los del norte son tan respetuosos y hablan tan parco, tan parsimonioso, y uno es llano, gritón, enseguida cuando uno habla dice, esto no es acá, ¿no? Pero tú te llevas a la gente de Norte de Santander para el Táchira, para Mérida, para Trujillo, y no sabes que es colombiano, ¿sí? Porque hasta las costumbres gastronómicas, desayunar con un caldo de papas, es igual. Ahora, tú te llevas a un tachirense, un merideño, y te lo llevas para la zona de la costa colombiana, te lo llevas para Valledupar, te lo llevas para Cartagena, y entonces el extraño es el de acá, porque allá nos parecemos los zulianos y la gente gritona y te toca la corneta y saca la cara y te grita muchas groserías. Entonces yo creo que la diferencia es más geográfica que otra cosa. Pero yo he tenido siempre muy buena acogida acá en Colombia y son más de 20 años, 25 tal vez, es decir, mucho antes de esta situación coyuntural, que yo espero que sea coyuntural, no estructural. Yo siempre he sido bien recibido acá y a la gente que llega de Colombia a mi país, pues también lo recibimos bien, pero sí se van intercambiando algunas cosas. Por ejemplo, mis amigos dicen cuando llego a Colombia me cambio el chip y hablo colombiano y yo siento que yo hablo maracucho, ¿no? Pero cuando llego de aquí a mi pueblo y pido algunas cosas y digo, por ejemplo, regálame esto y vos hablando así, ¿por qué no decís tráeme? Así, abuela de maracucho. Y vos pidiendo la cosa como regálame. Entonces, uno ni cuenta se da que sí absorbió algunos elementos y ya lo hizo de uno, naturales. Y ya yo tengo una mezcla que cuando salgo en Venezuela y hablo con gente de otros estados me dicen, pero tú eres de dónde? Zuliano, pero no hablas maracucho. No es que uno sea maracucho, yo no hablo zuliano, habla como un poquito colombiano. Y yo, pero bueno, ¿qué es esto? Entonces vas absorbiendo elementos que se forman parte de tu cotidianidad y no te diste cuenta y lo absorbiste en esto que estamos haciendo, en este intercambio de todos los días. Entonces yo siento pues que somos hermanos. Alguien me dijo una vez aquí en Colombia hace muchos años, somos hermanos. El problema es que peleamos mucho porque somos hermanos pobres, ¿sí? Y siempre estamos mirando al rico, es decir, cuando miramos al sueño americano, somos hermanos pobres, nadie quiere irse para Venezuela, nadie quiere irse a Colombia, todos quieren irse a Estados Unidos, pero ese hermano rico está lejos. Yo creo que nos apalancamos más
nos ayudemos más los hermanos pobres, nos acompañamos más en nuestras necesidades, en nuestros cambios. Y por supuesto que si fuéramos los hermanos pobres, Colombia le ha tendido más la mano a los venezolanos que cualquier otro país del mundo. Entonces creo que cada día estamos más cerca. Tengo una experiencia de hace algunos años. Me gané una beca de la OEA para ir a Argentina a hablar sobre el impuesto a la renta. Yo trabajaba en la DIAN en ese tiempo. Y por cuestiones de transporte llegar uno a Buenos Aires sin conocer la ciudad, pues llegué un poco tarde a los demás personas que habíamos sido invitados como becados por la OEA para hablar de ese tema. Bueno, llegué, ya todo el mundo se había presentado y entonces, no, mire, llegó una nueva compañera, entonces él me dijo, preséntate. Entonces yo empecé a decir, yo soy Marina Sierra, venezolana. Entonces yo, no, yo soy colombiana, pero hablas como venezolana. Yo le dije, es que porque estoy en la frontera con Venezuela. Entonces fíjate que uno ni siquiera se da cuenta, como dice Carlos, pero el grito fue unánime, ¿no? ¡Venezolana! Además porque la mayoría de los participantes eran hombres y no habíamos sino mujeres. Entonces, claro, le llamó más la atención, pero y además cuando eso estaba muy joven y muy bonita, bueno, sigo siendo bonita. Entonces, pues más llamó la atención que fuera, y seguramente la idea también de que las venezolanas, como siempre han sido Miss Universo, pues imagínense, yo digo, hice esas relaciones y me costó mucho trabajo decirles que yo realmente no era venezolana, sino que era colombiana. Yo soy de Margarita y cuando voy a Margarita me dicen que soy colombiano 100%. Digo gaseosa, regálame el parqueadero, todas esas cosas. A mí también me pasa, ¿no? Interesante. Sí, claro. Yo cuando llegué acá decía estacionamiento. Ayer yo le dije a un muchacho de acá, al Domi, que le decimos que, Ale, por favor vete a una chivera, le digo, que necesito conseguir el parachoque de mi camioneta. Me dijo, uy, ¿qué voy a hacer en una chivera? A buscar los repuestos. Pero una chivera es donde venden chivas, cauchos usados. Ah, hermano, pero ya va. Entonces vete a un autoparte, porque para nosotros en Venezuela, chivera es otra cosa, es donde venden, hay carros viejos, venden partes de los vehículos. Entonces todavía te cuesta esas cosas, pero claro, siempre lo de la gaseosa a mí me ha costado mucho, porque en Venezuela, en mi pueblo ni siquiera refresco, sino que los recortan y dicen fresco. Vas a pedir un fresco, entonces yo cada vez que llego digo, ¿qué tipo de gaseosa tiene? Entonces ahí ya te das cuenta que no fue que quisiste impresionar a tus compañeros hablándole diferente, sino que ya se volvió parte de tu forma de hablar diaria. Bueno, pues muchísimo gusto y agradeciendo también este espacio que a ratos hace falta cuando uno trata de hacer cosas por la ciudad, por la región, y a ratos no tiene muchos espacios para hacerlo. Por eso, gracias. Sigan oyendo este programa que me parece fabuloso. Bueno, muchas gracias. Yo espero que ustedes apalanquen lo que venimos haciendo desde la academia en una alianza por la integración y por el desarrollo de dos países hermanos. Y espero pues que ustedes sean firmes y fuertes en su esfuerzo comunicacional, que se mantengan soñando y haciendo pues alusión al nombre del podcast, nos mantengamos en frecuencia. Realización y producción Carlos Saladén Vargas y Javier Esguerra. En Frecuencia. Disponible en Spotify y Apple Podcasts.